Amén, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor en esta oportunidad, nuevamente encontrándonos para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Que el Señor bendiga sus vidas, su familia y a cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero tocar el tema la sociedad judía en el tiempo de Jesús. ¿Cómo se encontraba la sociedad judía en el tiempo de Jesús? Y luego de ahí plasmarlo a nuestra sociedad y poder entender los planes y los propósitos de Dios. En Juan capítulo 18, verso 35 al 36, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús aquí hablando a Pilato, diciéndole que su reino no es de este mundo, que hace todo personaje, todo político, todo gobernante, ¿qué hace cuando asume un liderazgo de una nación o de un imperio? Lo que hace es apoderarse o empoderarse, como se podría decir, del lugar, de la situación y de una serie de cosas que podrían existir dentro de ese territorio. Pero Jesús mismo, diciendo aquí, respondiendo a Pilato, dice: mi reino no es de este mundo. Por eso es que nosotros podemos entender y podemos comprender el punto de vista de Jesús. Pero antes de eso, primeramente queremos ver cómo se encontraba en ese tiempo. Roma conquista Jerusalén en el año 64 a.C. Para el año 37 a.C., Herodes el Grande entró a gobernar, tomó el control total de todo, todo el lugar, ¿no? Y también a la misma vez era quien nombraba a los sacerdotes, era encargado como gobernador, se encargaba de nombrar sacerdotes y tomó el control total del Sanedrín, podríamos decir así, del templo de Jerusalén, ¿no? Y era también, como gobernador, también era quien dictaba las leyes, y frente a toda esta situación se encontró el pueblo judío. Miren, vamos a ver la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, verso 13 al 16. Miren lo que nos dice la escritura. Mateo capítulo 2, versos 13 al 16. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Como vemos aquí, como gobernador, Herodes era quien dictaba las leyes, y nos dice aquí la palabra de Dios confirmándonos que él mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Bajo esta situación vivió la sociedad judía en el tiempo de Jesús. Roma había conquistado al pueblo judío. Jesús predicó en medio de esta sociedad, entre Judea y Galilea. Eran dos regiones diferentes, cada una
con una forma de gobierno. Y para este entonces, después de la muerte de Herodes, entró a gobernar en Galilea Herodes Antipas, su hijo, y en este lugar, en Galilea, no había muchas restricciones religiosas. Del año 57 al año 37 a.C., por lo menos se registran 6 revueltas populares. El pueblo seguía a cualquiera que se le prometía libertarlo de la esclavitud, de la pobreza o también libertarlo de los impuestos. Vamos a ver un pasaje en el libro de Hechos capítulo 34 al verso 37, lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a estas cosas que se daban constantemente, ¿no? Y que surgía una serie de líderes, por decirlo así, que les prometía liberarlos, que les engañaba a la gente, y había gente pues que no conocía las escrituras y que seguía, y que tal vez ellos imaginaban que eran los salvadores, pero se estaban confundiendo. Y vemos aquí en Hechos capítulo 5, 34 al 37, hablando Gamaliel, dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces vemos aquí en las Escrituras cómo es que se levantaban ciertos líderes y les prometían liberarlos de la esclavitud, de la pobreza, de los impuestos y una serie de cosas. Como vemos también en este tiempo, cuántos líderes a veces así se han levantado diciéndole a la gente que Dios los va a sacar de la miseria, les va a sacar de la pobreza, pero solamente ha sido un simple engaño. Hay mucha gente que de repente ha apostado por esto, y luego nos damos cuenta en este tiempo, en medio de esta pandemia, que de repente hasta esos mismos líderes que un día pues nos hablaron de la libertad de la pobreza, de la esclavitud y una serie de cosas, pues nos damos cuenta hoy en día que esto de la pandemia pues está afectando a mucha gente. Vemos una sociedad pobre, una sociedad esclava, una sociedad que pagaba impuestos, una sociedad pues que no tenía derecho a reclamos, pero en medio de esa sociedad Jesús estuvo ahí. Sigamos. Judea, el territorio gobernado por uno de los hijos también de Herodes, llamado Arquelao. Jerusalén es mayormente una ciudad rodeada de desierto, por lo tanto había mucha pobreza. No tenía ubicación estratégica para el comercio en este lugar. En Jerusalén se encontraba el templo. Habían distintos grupos, cada uno con una interpretación distinta de cómo vivir su fidelidad a Dios. Existían grupos, uno de ellos son los fariseos, los saduceos, quienes muchas veces pues tuvieron controversias con Jesús, los esenios, los samaritanos. También tenemos a los escribas, a los sacerdotes, a los ancianos, y en medio de toda esta situación, todos estos grupos religiosos, podríamos decir, buscaban alianzas con el gobierno. ¿Por qué? Porque era el gobernante el que estaba a cargo. El gobernante era quien nombraba a los jefes
de los sacerdotes. Y entonces, pues, estos grupos trataban de formar alianzas de alguna u otra manera con el gobierno. Y vemos también que en este tiempo sucede lo mismo, como muchas veces, a veces la iglesia ha caído tratando de formar alianzas con ciertos partidos políticos, pastores que de repente en algún momento o líderes en algún momento dijeron: Dios me ha llamado al ministerio, y luego después de ahí dejaron el ministerio para meterse a la política y una serie de cosas. Iglesias a veces que abren las puertas a ciertos políticos para que entren y dean pues sus conferencias de qué es lo que quieren hacer en medio de la sociedad. Pero la historia nos demuestra que tenemos que recurrir a las escrituras. Nos demuestra la historia que al Señor no le gusta que nosotros hagamos alianzas con las personas que entran a gobernar nuestra nación. La Biblia nos manda que nosotros oremos por ellos, no nos manda a que nosotros entremos a puestos políticos. Si es nuestro deseo servir en la política, pues Dios sabe cómo hacerlo y Dios sabe cómo dirigir, encaminar. Pero no es nuestro deber como nos enseñan las escrituras, porque muchos de estos partidos o grupos religiosos buscaban formar alianzas con el gobierno. Y poco a poco así todos estos grupos religiosos fueron pues desvirtuándose, fueron dañándose, y luego después de ahí, cuando vamos al libro de Hechos, la Biblia lo llama las sectas. No es coincidencia que en estos tiempos también tengamos diferentes religiones, diferentes formas de ver las escrituras, la palabra, diferentes interpretaciones que luego después de ahí nos desvían de Dios. La sociedad judía tenía que pagar impuestos, era cobrada por el recaudador, y tampoco podían reclamar por lo mismo de que por un temor a un castigo mucho más violento. Existía en este tiempo odio entre los judíos y los samaritanos, ¿no? El pueblo se sentía marginado por ser pobre y estaban excluidos. ¿Quiénes eran los que estaban excluidos? Vayamos al libro de Marcos, capítulo 10, verso 21, cuando Jesús se topa con el hombre rico. Marcos, capítulo 10, verso 21, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, mirándole, le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y tráelo a mí. Jesús no dijo eso. Analicemos bien las escrituras, analicemos bien lo que Jesús está pues viviendo en medio de esta sociedad, una sociedad donde había mucha gente pobre, donde había enfermos, donde había pecadores, donde la gente era marginada. Jesús está viviendo en medio de esta sociedad, así como estamos viviendo nosotros en medio de una sociedad que está siendo golpeada por esta enfermedad del coronavirus. Mucha gente pues está quedando sin trabajo, muchos de ellos pues pasarán a ser mucho más pobres de lo que antes eran de repente. Hay mucha gente que a veces se escucha por televisión, por radio, gente que a veces están vendiendo sus muebles, sus pocas cosas que tienen porque ya no pueden vivir, pues porque ni siquiera de repente les ha tocado un bono. Es la misma sociedad, por lo menos podríamos decirlo, casi la misma sociedad en la cual Jesús vino. Pero Jesús no se aprovechó de la gente, sino que al contrario, por ejemplo, conversando con este joven rico que nos dice aquí, con este hombre rico, dice, entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo,
y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús está interesado en los pobres. Y es por eso que aquí Él está diciendo, no le está diciendo tráelo y siembra en mi ministerio. Jesús le está diciendo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros estudiamos las Escrituras y podamos profundizarnos en lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver también otro pasaje en el libro de Lucas capítulo 21, verso 2. Lucas capítulo 21, verso 2. Vemos aquí cómo estaba la sociedad, hablando acerca de los pobres también. Lucas capítulo 21, verso 2. Vio también a una viuda que dice muy pobre, no dice pobre, dice a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Vamos a leerlo hasta el verso 4. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En medio de esta sociedad, los que enseñaban las Escrituras, estos grupos religiosos que enseñaban, habían enseñado a estas personas, tal vez pobres, enfermas, pecadores, los publicanos y una serie de cosas, habían enseñado que tenían que darle a Dios. Pero vemos en medio de esta sociedad, yo también he visto con mis ojos a veces ancianitos que a veces de repente no tenían tenían a las justas para comer, pero veía cómo a veces se desprendían por dar en la iglesia. Y Jesús también está viendo aquí a una viuda, dice, muy pobre, que se está desprendiendo, pues que la sociedad estaba así. Pero yo puedo imaginar que luego después de ahí Jesús se moviliza con sus discípulos y lo ayudan a esta mujer. Porque cuando uno ama a las personas va a hacer eso. También vamos a ver en Lucas capítulo 4. Verso 40 al 41, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Había también en medio de este pueblo marginado, los que estaban excluidos eran los enfermos. Lucas capítulo 4, verso 40 al 41, y dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Había muchas personas que estaban enfermas. Dice que vinieron muchas personas que tenían diferentes enfermedades y los traían a él. Estas personas eran marginadas, eran excluidas. Estas personas eran apartadas de la sociedad, muchas veces los leprosos, aquella mujer que que tenía flujo de sangre, muchas veces estas personas habían sido apartados de la sociedad, marginados. ¿Por qué? Porque como seres humanos muchas veces nosotros pensamos que porque estamos mal, porque tenemos una enfermedad de repente incurable, pensamos que de repente hemos pecado. Y esta sociedad estaba así, había mucha gente enferma en ese tiempo. Pero muchos de estos grupos religiosos que habíamos leído, de los fariseos, saduceos, esenios, samaritanos, escribas, sacerdotes, ancianos, ya no estaban enseñando la ley correctamente. Ya no estaban enseñando las escrituras como debía ser. Se estaban apartando de las escrituras y es por eso que Jesús llega a un momento en el cual Él
trae el mensaje del Evangelio a las personas. Vamos a ver también otro pasaje. ¿Quiénes eran los que estaban excluidos? Eran los publicanos. Lucas capítulo 5, verso 27 al 32. Lucas capítulo 5, 27. Y dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Mire lo que dice estos grupos religiosos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vemos que aquí también, que los publicanos también estaban excluidos de tal vez de poder buscar a Dios. Eran marginados. Vemos también otro hombre también que era mal visto por la sociedad, Zaqueo. No, y así. Otro de los que también estaban excluidos eran los pecadores. Vamos a Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Vemos aquí cuando se presentan dos personas que estaban orando y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús cuenta esta parábola de este fariseo y este publicano y nos da a conocer aquí, mientras uno se justificaba por lo que daba, el otro pues estaba pidiéndole perdón a Dios. Y estábamos viviendo en medio de esa sociedad, una sociedad marginada, donde los fariseos, pues este grupo religioso, marginaba a este publicano, a este hombre que era pecador, y decía, pues yo no soy como otros. ¿No vivimos así en medio de esta sociedad? Vamos a otro pasaje también. En Marcos capítulo 7, verso 9 al 13, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, del 9 al 13. Marcos 7, del 9 al 13, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irrevisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre, el padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte,
y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces vemos aquí la palabra de Dios, que por su tradición habían invalidado el mandamiento. Este hombre había hecho una promesa a Dios y estaba llevando su ofrenda a Dios, pero por la tradición que ellos seguían, no importa si el padre o la madre se moría de hambre, lo que interesaba era darle a Dios. ¿No nos llama la atención esto en este tiempo? ¿No nos llama la atención esto y darnos cuenta que en este tiempo también vemos pues cómo muchos grupos religiosos están aprovechándose en medio de esta sociedad y no interesa si tú estás endeudado, si sigues debiendo cuentas, con tal que tú pues traigas el dinero al templo, a la iglesia, a la parroquia o al lugar a donde de repente tú estés asistiendo? No vivimos similar a este tiempo como estaban viviendo los judíos de aquel entonces, esta sociedad que vivía en este tiempo, una sociedad marginada por ser pobre. No vivimos así. Muchos de ellos habían sido marginados por ser pobre, y cuántas veces de repente cuando tú tenías dinero, pues de repente venían a tu casa cada rato a buscarte porque tenías, pero ahora que no tienes se han olvidado de ti. No, es necesario que nosotros volvamos a las Escrituras. Es necesario que nosotros veamos en la palabra de Dios qué es lo que pasó con esta sociedad y cómo Jesús reaccionó frente a estas cosas. Vamos al libro de Mateo capítulo 21, verso 12 al 13. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es lo que Jesús está afirmando aquí. Jesús está completamente molesto porque entró al templo de Dios y encontró a todas estas personas que se estaban aprovechando, que habían elevado los precios, que estaban cobrando impuestos que eran incorrectos y que le estaban exigiendo a la sociedad que estaba en pobreza, que estaban muchos de ellos enfermos y que estaban pasando por una situación pues muy dolorosa. En medio de todo esto, Jesús se molesta. Por eso es que cuando nosotros vamos a las Escrituras podemos entender, hermanos, que Jesús no se aprovechó de la gente pobre, sino que al contrario, Él vino para ayudar. En Lucas capítulo 8, verso del 1 al 3, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres habían sanadas de espíritus malos. Y luego después de ahí empieza a hablarnos de estas mujeres. Y en el verso 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Jesús, hermanos, no recurrió a los pobres para poder aprovecharse de ellos, sino que al contrario, hubo gente pues que tenía recursos y que solventaba el ministerio del Señor. A todo esto podemos concluir con aquellas palabras que Jesús dijo, que su reino no es de este mundo. Por eso es que tenemos que entender y comprender que la sociedad que estamos viviendo, hermanos, tenemos que plasmarlo con la palabra de Dios
y que tenemos que escudriñar las escrituras para no dejarnos engañar por ciertos tipos de líderes que quieren aprovecharse de las situaciones. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.